Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos a Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas, Isabel. Llovía a cántaros y allí estábamos, de pie, en la Puerta del Sol, en la marcha por la vida defendiendo a los inocentes. Un autobús lleno de embarazadas y madres con sus recién nacidos, todas de la casa cuna Ain Karen. Y eso es algo gordo. Así cuenta Teresa su experiencia el pasado domingo en la Marcha por la Vida que hubo en la capital española y en otras tantas ciudades. Teresa, la administradora de la Casa Cuna zaragozana, que cuenta a sus espaldas con más de 500 niños salvados de un aborto. Y allí estaban, madres, hijos, dando testimonio de la vida. Por eso, como Teresa, había otros muchos testigos de la vida con sus niños, familias numerosas, pero numerosas de verdad, con 7 y 8 hijos, ancianos, padres, madres, que aun sabiendo que con esta marcha poco cambiaría el rumbo del gobierno, eran conscientes de que su sola presencia, su vida, valía la pena. Abrimos con los titulares internacionales. Niños huérfanos por el tifón son víctimas de traficantes y pedófilos en Filipinas. Atacan la Catedral de Córdoba en Argentina. En Perú, el Congreso rechaza la presión de UNICEF para distribuir píldoras a menores. Hungría sufre una agresión ideológica internacional por ser provida. Y en el ámbito nacional, en España, La Conferencia Episcopal Española elige nuevo secretario general, Monseñor Gil Tamayo. el Vaticano aprueba nuevo catecismo de obispos españoles, Testigos del Señor, para niños y adolescentes. Monseñor Munilla habla de las facultades de comunicación, una esperanza para la Iglesia. Heridos 5 estudiantes tras irrumpir en la Complutense un grupo de ultraizquierda. Como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. Francisco reza por Cerdeña, golpeada por un fuerte aluvión. El Papa habla en la homilía de Santa Marta contra la diosa corrupción. Experta del Vaticano ofrece claves para lograr el éxito matrimonial. Ya se les llama los huérfanos Yolanda. Son miles de niños que se quedaron huérfanos después de la tormenta que azotó la provincia de Leyte y son las víctimas más vulnerables, ya que se encuentran solos, deambulando entre los escombros en busca de alguien que cuide de ellos. Estos niños son las víctimas principales de los chacales, que los secuestran para usarlos en la pedofilia o el tráfico de seres humanos. Es una perspectiva horrible, pero es extremadamente realista en caso de desastres naturales. Estos niños necesitan atención inmediata para salvarse de las garras de los traficantes y pedófilos, denuncia el padre Shai Cuyen, misionero de San Columbano, que vive en Filipinas desde 1969, y es conocido por su compromiso social y pastoral, especialmente por los niños víctimas de la explotación sexual. El misionero explica el fenómeno. Con el pretexto de salvar o curar a los niños, los traficantes los secuestran y los venden a los pedófilos, o ganan grandes sumas de dinero proporcionando a los niños para adopciones ilegales. Peor aún, llevándolos al mundo de la prostitución, convirtiéndolos en esclavos de la explotación sexual. Es la situación ideal para los chacales, y la trata de personas y la prostitución infantil es un problema social en las Filipinas, añadió. Se estima que en el país los niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual se encuentran entre los 60.000 y los 100.000. Un grupo no identificado que asistía a una multitudinaria manifestación realizada por las calles del centro histórico de Córdoba, Argentina, arremetió con botellas de vidrio y bombas de pintura sobre la fachada de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en los momentos en que se desarrollaba un concierto de un colegio parroquial. Los incidentes fueron controlados gracias a los padres presentes en el templo, que obstruyeron las puertas para que las afrentas no fueran mayores. Como resultado del ataque, el sector derecho de la fachada de la catedral quedó manchada y con grafitis con frases. El padre Carlos Roberto Varas, párroco de la comunidad catedralicia, dijo al respecto que uno lamenta que no nos respetemos en nuestros derechos y en nuestras obligaciones. La catedral, después de todo, es un monumento de los cordobeses. Todos debemos respetar, cuidar, defender y querer lo nuestro. La Comisión de la Mujer y Familia reiteró su rechazo a la presión del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la ONG abortista Pronsex, que pedían que el Estado peruano distribuya toda clase de anticonceptivos a menores de edad sin consentimiento de sus padres. Según informó el Population Research Institute, en su boletín 220, el rechazo se hizo efectivo durante la mesa de trabajo sobre el proyecto de ley del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, realizada el pasado 15 de noviembre. El dictamen en mayoría contempla explícitamente la protección del Estado, el cual garantiza la información así como la educación sexual integral por parte del Estado.
Este dictamen garantiza además el derecho de los padres como los principales responsables en la educación sexual de sus hijos, acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño. A diferencia de el dictamen en minoría, presentado por la congresista Verónica Mendoza, cercana a ONGs abortistas, busca dejar sin protección al concebido y que los adolescentes reciban anticonceptivos sin el consentimiento de los padres. Mendoza tuvo como principal respaldo el de UNICEF, que bajo el término Servicios de Salud Sexual y Reproductiva proponía la distribución de todo tipo de anticonceptivos a los adolescentes desde los 14 años. Durante la sesión, el doctor Rafael Santamaría advirtió que el uso del término servicios de salud sexual y reproductiva resultaba muy peligroso, pues en distintos debates realizados en Naciones Unidas está relacionado al aborto y no tiene consenso alguno. Profesionales por la ética y otras 66 organizaciones denunciaron que el gobierno húngaro está siendo agredido ideológicamente como consecuencia de su decisión de proteger el verdadero matrimonio y el derecho a la vida desde la concepción en la Constitución Nacional, la misma que también reconoce las raíces cristianas de Hungría. Esta decisión fue tomada en abril de 2011, lo que ocasionó que 4 instituciones de la Unión Europea optaran por revisar el nuevo texto constitucional. Ante esto, las 67 organizaciones firmaron una declaración de apoyo y felicitaron al régimen por ser un referente democrático en la afirmación de valores europeos como el reconocimiento de las raíces cristianas de Hungría y la defensa del matrimonio natural y el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ahora es especialmente importante para nosotros saber que tenemos amigos en todo el mundo que nos sostienen en el esfuerzo de defensa de la Constitución frente a quienes cuestionan el derecho del pueblo húngaro, de los pueblos húngaros, para definir libremente los principios fundamentales de su vida pública. Por lo tanto, estamos muy agradecidos a las 67 entidades de la sociedad civil firmantes por haber expresado públicamente su apoyo, expresó Viktor Orbán, primer ministro húngaro. El texto destaca que Hungría es hoy un modelo y un referente moral para los países europeos, que en su gran mayoría se encuentran inmersos en una crisis económica, moral y demográfica. También se dijo que Hungría, que sufrió el totalitarismo comunista, es ahora el símbolo de resistencia frente a las ideologías relativistas y de género que pretenden dominar Europa. El sacerdote José María Gil Tamayo ha sido elegido secretario general de la Conferencia Episcopal Española para el quinquenio 2013-2018. El nombramiento tuvo lugar en la mañana del día 20 en el marco de la Asamblea Plenaria que se celebró en la Casa de la Iglesia de Madrid del 18 al 22 de noviembre. Para atenerse a lo establecido en los estatutos y para que no se produjera ninguna anomalía jurídica en el proceso de la elección, Monseñor Martínez Camino tuvo que renunciar al cargo esa misma mañana, inmediatamente antes de las votaciones, puesto que su mandato concluía en 6 días, el 26 de noviembre. José María Gil Tamayo es el 9º secretario general de la historia de la Conferencia Episcopal Española. Aunque todos los medios de comunicación esperaban la comparecencia del nuevo secretario general, Gil Tamayo no se encontraba en Madrid en el momento de la elección. El Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización ha aprobado el Catecismo Testigos del Señor, redactado por los obispos de la Subcomisión Episcopal de Catequesis y aprobado en la última Asamblea Plenaria, que será publicado en los próximos meses. Así lo ha anunciado el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Antonio María Rouco Varela, durante la inauguración de la 102 reunión de la Asamblea Plenaria. El plan pastoral preveía la redacción de este nuevo catecismo, que es continuación del catecismo ya en vigor, Jesús es el Señor, y que está destinado principalmente a la segunda infancia y primera adolescencia. Nos alegramos mucho de poder hacer este anuncio al concluir el año de la fe, porque los catecismos son instrumentos imprescindibles para una buena catequesis, sin la cual no es posible una buena transmisión de la fe, ha apuntado el cardenal Rouco Varela. De esta forma, según ha añadido, la Conferencia Episcopal Española da un gran paso adelante en su programa de preparar catecismos que acerquen a las diversas etapas de la iniciación cristiana, una síntesis armónica y segura de los contenidos de la fe, y faciliten a los catecúmenos la maduración progresiva de su encuentro personal con el Señor. Muchos enseñan y teorizan sobre el arte de comunicar, pero que un obispo dé una clase sobre esto no es habitual. Eso sí, si es el presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales de los Obispos Europeos y roza los 11.000 seguidores en Twitter, la cosa cambia. Monseñor José Ignacio Munilla entró en el aula de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, dejó el móvil sobre la mesa, junto a una carpeta y sacó unos cuantos folios. El tema de la clase conferencia, la comunicación del Papa Francisco, aunque termina hablando de muchos otros temas. A lo largo de hora y media repasó los signos, gestos y palabras del pontífice con algunas anécdotas personales y comentó las novedades que han sorprendido a toda la Iglesia, como por ejemplo las homilías diarias en Casa Santa Marta. Son un magisterio incisivo pero no solemne, afirmó.
También habló de las entrevistas del Papa en medios de comunicación y de las sorpresas que con ellas se ha llevado el padre Lombardi, el jefe de prensa del Vaticano. Además, Monseñor Munilla destacó que lo que tenemos que aprender principalmente del Papa Francisco es la autenticidad, entender que primero es el ser y luego es el comunicar. No podemos pretender que la comunicación nazca de una técnica, que sea algo artificial. Debemos preocuparnos más por el contenido que por la expresión del contenido, y la clave para eso reside en que estemos enamorados del mensaje que queremos transmitir. Quien está enamorado del mensaje que va a transmitir recibe un cierto carisma, como el Papa Francisco lo ha recibido para poder comunicar. Yo me quedaría con una palabra: autenticidad, afirmó en la clase magistral. Unos 150 jóvenes de ultraizquierda irrumpieron el mediodía del día 21 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y fueron agredidos 5 estudiantes a quienes golpearon con objetos contundentes y con un extintor. El origen de las agresiones tuvo lugar en una concentración en la boca del metro Ciudad Universitaria convocada por el bloque antifascista de estudiantes y que no ha sido comunicada a la delegación de gobierno en Madrid. A la protesta asistieron cerca de 50 simpatizantes del colectivo de Juventudes Libertarias. Tras los incidentes, se comunicó a la policía que un grupo de unas 150 personas habían accedido al interior de la Facultad de Derecho, lanzando petardos y provocando otros daños materiales. Tras este incidente, según fuentes policiales, se han abierto diligencias de investigación a cargo de la Brigada Provincial de Información. El Papa Francisco, a través del arzobispo Pietro Parolin, secretario de Estado, ha enviado un telegrama al arzobispo Arrigo Miglio, presidente de la Conferencia Episcopal Sarda, a raíz del aluvión que golpeó el lunes a la isla de Cerdeña, Italia, causando hasta ahora 14 muertos, numerosos heridos e innumerables daños materiales. El sumo pontífice, dice el texto, ha recibido con mucha preocupación la noticia del aluvión que ha golpeado la tierra de Cerdeña y de las inundaciones que han causado pérdidas de vidas humanas, heridos e ingentes daños y malestar en tantas familias. Su santidad desea que llegue a todos su palabra afectuosa de consuelo y de aliento y les asegura un recuerdo particular en la oración por todos los que han perdido la vida y por todas las personas afectadas por esta enorme catástrofe. El Santo Padre concluye el telegrama: espera que no falte la solidaridad ni la ayuda necesaria para hacer frente a este momento tan difícil e imparte de todo corazón una bendición apostólica especial. El Santo Padre ha aprovechado su misa diaria desde Santa Marta para reivindicar la dignidad del trabajo honrado frente a los sobornos que se convierten en adicción. El Papa dedicó su homilía a destacar la importancia del trabajo digno frente a la diosa de la corrupción. Tal vez hoy haremos bien en orar por muchos niños y jóvenes que reciben de sus padres el pan sucio. Estos también tienen hambre de dignidad. Dirigiéndose a los fieles, Francisco ha comparado la corrupción con la dependencia a los estupefacientes. Comenzamos tal vez con un pequeño sobre, pero esto es como las drogas, ¿eh? Por lo tanto, el hábito a los sobornos se convierte en una adicción. Al referirse a los devotos de la corrupción administrativa, el pontífice se ha referido a la figura evangélica del hombre rico, que tenía muchos graneros, muchos silos llenos y no sabía qué hacer con tanto dinero, y a quien, subrayó, el Señor dijo: «Esta noche morirás». En la homilía, el Papa ha expresado su pena por esa pobre gente que ha perdido la dignidad en la práctica de sobornos que trae consigo, no solo el dinero que ganaron, sino también la falta de dignidad. La experta en filosofía Gabriela Gambino escribió esta semana un artículo a la sección Mujer del Pontificio Consejo para los Laicos, ofreciendo consejos para ayudar a los esposos a conseguir un matrimonio exitoso. En el texto titulado El poder de la fidelidad conyugal, Gambino señala que la clave está en basar el matrimonio en la fidelidad basada en Dios, es decir, el amor es estable y fiel porque es sostenido por el amor de Dios, afirma. No es casualidad, como ha recordado recientemente también el Papa Francisco en la Lumen Fidei, que en la Biblia la fidelidad de Dios es indicada con la palabra hebrea emuná, el verbo amam, que en su raíz significa sostener. Se comprende así por qué el efecto de la fidelidad es la posibilidad de construir la relación conyugal verdaderamente sobre la roca, explica. La fidelidad es la actitud de coherencia y de constancia en la adhesión a un valor ideal de amor, de bondad, de justicia, pero también puede ser entendida como el compromiso con el cual una persona se vincula a otra con un vínculo estable y mutuo, y encuentra su más perfecta expresión humana en la fidelidad entre cónyuges, a través de la exclusividad y unicidad de la relación amorosa consagrada en el matrimonio, señala Gambino. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre el miércoles en el Vaticano. También el Papa se confiesa cada 15 días porque también el Papa es un pecador.
y el confesor escucha las cosas que yo le digo, me aconseja y me perdona, porque todos tenemos necesidad de este perdón. Con estas palabras, Francisco explicó la importancia del sacramento de la reconciliación y el servicio sacerdotal de la remisión de los pecados en el curso de la catequesis de la Audiencia General del miércoles 20 de noviembre, celebrada en la Plaza de San Pedro ante más de 50.000 fieles y peregrinos. El obispo de Roma recordó que el Espíritu Santo nos da el perdón de Dios, pasando a través de las llagas de Jesús, y dijo que Dios perdona a todo hombre en su soberana misericordia, si bien ha querido que los cristianos reciban el perdón mediante los ministros de la comunidad, porque es el poder de las llaves, símbolo bíblico de la misión que Jesús ha dado a los apóstoles. Yo voy al hermano sacerdote y estoy seguro de que Dios me ha perdonado. Nosotros no debemos cansarnos de ir a pedir perdón. Pero Padre, a mí me da vergüenza ir a decir mis pecados. Pero mira, nuestras mamás, nuestras mujeres decían que es mejor volverse una vez rojo y no 1000 veces amarillo, Tú te vuelves rojo una vez, te perdona los pecados y adelante. Por esto el servicio que el sacerdote presta como ministro por parte de Dios para perdonar los pecados es muy delicado y exige que su corazón esté en paz, que no maltrate a los fieles, sino que sea manso, benévolo y misericordioso. El sacerdote que no tenga esta disposición de espíritu es mejor que hasta que no se corrija, no administre este sacramento. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves servicios informativos que les ofrecemos todos los días, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.